el hombre. Se ve este ser en su hábitat natural, en este período, en la ciudad. Todo pasa en la ciudad. Millones de personas se aglomeran aquí como si la cuestión fuese vivir en sociedad o no vivir. Dentro de esta estructura surge el ser social, ya no como sujeto protagónico, sino como objeto estructural. Desde esta mirada se prioriza el conjunto por encima del valor individual. Ya no se mueve por deseo propio, ya se convirtió en el hombre inauténtico. Hace lo que se dice, hace lo que ve, hace lo que se debe hacer. Sobre este eje girará la discusión en busca de una respuesta a la actitud del ser social frente a su situación, frente a la vida. Se observa el ser social en su rutina, en su camino diario. El primer punto de análisis se acerca al ¿cómo es? Esencialmente se notan repeticiones de lo mismo, personas semejantes unas a otras. Estos son hombres y mujeres que no se diferencian en lo más mínimo y que entre todos componen una unidad, una misma cosa. Este común de la población, que respeta las normas de vestimenta, sigue lo que está impuesto y así consigue el carácter anónimo. De esta manera, nadie juzga a quien respeta lo cotidiano y se logra la deseada aceptación. El estructuralismo postula a grandes rasgos, sobre todo estoy pensando en Lévi-Strauss, una serie de condicionamientos en las relaciones sociales dados por una estructura significante. Entonces, el modelo de la estructura es el signo. Sacado de la lingüística y aplicado a la antropología o al campo de la sociología, tiene como resultado que los sujetos son una especie de efecto de estas estructuras significantes. Por ejemplo, las relaciones de parentesco. Están dadas ya las relaciones de parentesco, cualquiera sean ellas, por estas estructuras, las cuales el sujeto no es que se adapte, forma parte de ellas. Ahora se puede determinar la forma visual del ser estereotipo. Zapatos, jean, remera y el objeto más codiciado socialmente, el celular. Así de simple, usando este disfraz nadie dirá nada, nadie criticará o hablará a espaldas de otro, ya que todos serán la misma cosa, todos un mismo ser, el ser social. Inicialmente lo que se cosifica no es solo el hombre, sino el mundo. Y como el hombre forma parte del mundo, él también se cosifica. ¿Qué quiere decir esto? Que se constituye o se muestra como una cosa entre otras cosas. O sea, se ontifica, diría Heidegger. Cuando en realidad se trata de un ser social, en los términos que estamos manejando, o bueno, de un ser que está, de un ser ahí, diría Heidegger, que está constituido por la existencia. En Marx hay una elaboración en relación de este concepto de cosificación en el primer tomo del Capital, en la mercancía, en el primer capítulo del Capital, la mercancía, donde Marx dice que en el capitalismo las cosas, las mercancías, se comportan como personas, porque en la medida que tienen autonomía, y los sujetos como cosas. Eso es, de alguna manera, eso es un aspecto de la cosificación. Se sigue detenidamente al ser social y surge otra pregunta. ¿Qué es lo que hace? Se lo ve inquieto, como intentando alcanzar algo que se le escapa. No se detiene en ningún momento. Choca contra el que se le cruce. Corre contra el tiempo. Todo es agitación. Todo es ruido entre hombres, uno contra otro. Así se presenta el ser en la sociedad del cansancio. Se caracteriza por no perder el tiempo pensando qué hacer, por no buscar una razón propia para vivir. ¿Para qué hacerlo
si todo está ahí afuera. Toda solución, toda significación estará dada por la civilización. No es necesario dudar. No hay que sufrir la angustia de elegir. Ya la satisfacción pasa por un factor cuantitativo. Cuanto más haga, más disfrutaré. Es su lema propagandístico. La vida termina siendo un tiempo para rellenar en el ciclo continuo de trabajo, entretenimiento y descanso. Estos tres pilares son los que sostienen y justifican la vida del ser social actual. Se trata de sociedades, hay un exceso, se podría decir, que Baudrillard llamaría un intento de borrar el mal, un intento de llevar el control sobre los procesos aleatorios a un máximo control, de manera que el mal, o lo que consideramos el mal, no ocurra, no acontezca. Se produce un intento catastrófico, se diría, digamos, de cubrir en su máxima posibilidad todo aquello que amenaza este orden racional previsible. Y esto genera digamos, son sociedades de cansancio desde este punto de vista, en la medida de que falta la vitalidad para poder enfrentar estos aspectos más terribles y oscuros de la existencia humana. Entonces, al ser social le basta con subsistir consiguiendo dinero para recurrir a las distracciones del sistema. Y así se conforma con lo que se le ofrece. Es como si valiera más vivir oprimido y explotado que intentar alcanzar un cambio. Esto conduce al planteo de otro interrogante. ¿Qué busca? ¿Qué pretende alcanzar? Ya hace tiempo se concluyó que la finalidad del hombre es ser feliz. Pero primero debe analizarse qué significa la felicidad para este ser social. La felicidad, desde esta perspectiva, pasa por el estado permanente. La frase «y vivieron felices por siempre» es un claro ejemplo. Aquí se vislumbra la idea de una felicidad infinita. Esta idea va enmarcada en un discurso positivo, pero en realidad no es más que puro nihilismo. El clásico final de película es hermoso al sustentarse en un sueño, pero al mismo tiempo es desalentador al prometer un ideal inalcanzable. Mientras las personas son inocentes, proyectan el futuro esperanzados sin saber que un día chocarán con la realidad. Y al darse cuenta de lo imposible de ese sueño, se frustran y pierden toda esperanza. El sueño perfecto ha quedado hecho pedazos. Porque lo que quiere la voluntad, dice Zaratustra, es la felicidad. Pero quiere la felicidad eterna. Claro, quiere una felicidad que no termine nunca. Pero como no desconoce el dolor, cuando se presenta el dolor, lo que quiere es que pase lo más rápido posible. Porque lo que desea de fondo es esta felicidad eterna. Este peso ideal que el hombre carga sobre su espalda es algo placentero, pero a la larga lastima. La felicidad en estado puro no existe. Aceptarlo tal vez duela, pero mejor estar preparado contra la realidad. Enfrentar esta verdad innegable es algo de lo que el ser no puede escapar. Seguir la corriente no lo llevará a ningún sitio nuevo. Tiene que enfrentar la realidad, entender la sociedad de la que él forma parte, verse a sí mismo como un engranaje y empezar a formular preguntas. Solo así se desencadenará el detonante, el golpe de realidad.
De esta manera, la verdad es mostrada al ser social, conduciéndolo hasta la próxima cuestión. ¿Quién es el culpable de que el ser sea infeliz? El enemigo del ser social no es otro que él mismo organizado en sociedad. Ese reflejo suyo que ve todos los días se ha rebelado contra él. En su situación, el hombre se reprime a sí mismo, reprimiendo a todos por igual. Se hace este sacrificio de placer en beneficio de la autoconservación de la sociedad. Las normas, las reglas, las leyes son las cadenas que lo sostienen y mediante las instituciones lo hacen funcionar. Se refiere a Adorno y Horkheimer en ese texto, Dialéctica del Iluminismo, al principio de autoconservación que domina sobre todo la civilización en su periodo, en su edad moderna, donde los sujetos se ven obligados, se ven forzados a adaptarse a un sistema político de dominación que incluye además una dominación y una explotación de la naturaleza, para autoconservarse. Y en esta autoconservación, que les exige una enorme tarea de sacrificio de su propia singularidad y sus pulsiones más vitales, justamente en esto, se les va su propia vida, digamos, ¿no? Es un sujeto que, debido a este principio de autoconservación y todas las tecnologías que conlleva, ¿no?, termina convirtiéndose en un conglomerado de actitudes y de conductas previsibles y exteriores, ¿no?, que terminan condicionándolo incluso internamente. El malestar de la cultura es esto, digamos, el origen del malestar de la cultura es la satisfacción permanente de los sujetos que para vivir en la civilización y para sostener la civilización tienen que reprimir su sexualidad, o sea, su libre expresión sexual. De esta forma, el sistema le quita la singularidad a cada hombre y en su lugar implanta una universalidad en donde todos son lo mismo, todos son iguales. Simples cosas que forman una misma unidad. Así es como el hombre se vuelve una máquina y pierde su facultad más auténtica, la libertad. El ser ahí, que es el sujeto, por decir así, de la analítica existenciaria de Heidegger, del cual proviene todo el existencialismo, incluido Sartre. Lo que define al ser ahí, al Dasein, es la existencia. Es decir, el mundo donde es arrojado. No hay una esencia que lo preceda. No hay una esencia del ser ahí, del Dasein, que preceda su existencia. Su existencia lo constituye a partir de una serie de estructuras que Heidegger llama existenciarios, por lo menos en la traducción de Gauss, llama existenciarios que lo constituyen, el ser del ser ahí, lo que él es. En ese sentido, la esencia es la existencia. Entonces se llega al último punto. ¿Qué debe hacer el ser social para liberarse de todo este mal? Todo este tiempo se estuvo criticando a las personas y a la civilización que forman. Ver esta cara negativa de la vida se convierte en una pesadilla para despertar al hombre. Pero a pesar de esta vista pesimista, la esperanza siempre persiste. En cambio, lo que propone Nietzsche de su filosofía dionisíaca es la afirmación plena de la vida, pero en toda su complejidad, en todos sus aspectos, en los aspectos incluso más terribles, ¿no? En la medida que para Nietzsche lo único que hay, efectivamente, es la vida. El ser social debe recuperar esa singularidad, esa diferencia que lo hace humano y no un animal. Pero al mismo tiempo, reconstruir los lazos con lo instintivo y alejarse de la frialdad de la razón. Eros y civilización propone una civilización donde haya sublimación en las relaciones y en la producción, pero sin represión. Se propone como una
catexis, se dice en psicoanálisis, una carga de la libido al conjunto de las relaciones sociales, humanas, estéticas. El modelo es más bien la creación artística, ¿no? Como dice Freud, es donde todavía el principio del placer se conserva. Todo este movimiento de cambio será para salvar al hombre y su máxima condición, la libertad. Sartre resume esta idea. El hombre vive alienado, pero antes de alienarse fue libre. Es posible la alienación porque antes existió la libertad. Lo que hay que hacer es volverla a conquistar.